Rosario. Bueno, lo primero es agradecer esta tremenda oportunidad. En realidad estoy muy emocionada cuando veía sumarse gente saludando, además de distintas partes. Muy bonito lo que está ocurriendo. Así que muchas gracias, agradezco a los organizadores y la felicidad de poder estar en una situación como esta. Y lo primero también es saludar a la gente alrededor del mundo, porque de verdad para algunos son buenos días, para otros son buenas tardes y otros tal vez buenas noches. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy a hacer comunidad en textiles. Y lo primero también es agradecer un homenaje en realidad a los grandes creadores textiles a través de la historia. Ellos han ido creando un lenguaje que hoy día nos permite a nosotros, siendo de distintas partes de este territorio, gran territorio llamado Tierra, nos permite comunicarnos muy fluidamente, así como si fuera una música, ¿verdad? Y porque en este encuentro hemos hablado en textil, así va a ser nuestro lenguaje, porque cuando se entiende y cuando se valora el material, el oficio, las lógicas, las dimensiones que ésta alcanza, es capaz de entender todas las múltiples posibilidades expresivas, rompiendo también todas las barreras idiomáticas. Me permití escribir algo aquí para poder dar curso a este panel. En el momento complejo en que vivimos a nivel global, el conversatorio ha querido compartir una manera de ver el mundo desde los pueblos originarios de nuestro territorio, acercándonos al concepto andino Pachacuti. Para muchos esto es una palabra extraña solamente, ¿no? Pero este Pachacuti habla de quiebres profundos, y como muchas ideas andinas, pues se puede entender con sentidos divergentes y opuestos, antagónicos. Expresa a la vez catástrofe y renovación. Estas ideas cobran pleno sentido hoy día y nos hacen pensar, cuestionar sobre nuestra existencia y las herramientas que cada uno de nosotros puede desarrollar o tiene para adaptarse a lo que viene, a las nuevas realidades. Entonces, pareció una interesante oportunidad porque en realidad yo siento que el solo hecho de estar haciendo esta prebienal textil, que nunca pensamos que era posible, porque todo lo táctil parece que no está, ¿no? Podríamos estar ya nosotros viendo la manera de reponernos o de adaptarnos o de repensarnos a partir de estos grandes problemas. Ahora, para abordar esto y poder entender y acercarnos un poco a esta manera de ver, y así como decía Loreto Millalén ayer en el conversatorio, decía, tenemos que, si no lo conocemos, tenemos que conocer al otro. Y eso es lo que tenemos que proponernos realizar a partir de este conversatorio. Entonces, para explorar este concepto nos acompañan hoy día dos grandes mujeres que tengo muchísimo lujo en presentar. Son Elvira Espejo y Carolina Ordóñez. Y cada una de ellas va a hacer una breve presentación, luego de lo cual nos vamos a llevar en una conversación. Y posteriormente iremos abriendo un espacio para las preguntas del público. En primer lugar, voy a presentar a Carolina, a María en realidad. Ella me ha dicho que le gusta que le digan María, pero me ha costado aprenderme hacer la costumbre, así que María. María es licenciada y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria se vincula con investigaciones etnohistóricas sobre memoria social de los indígenas coloniales del sur andino. Ha publicado en revistas especializadas y es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me gustaría pedirte, María, que tal vez introdujeras contándonos un poco cómo llegaste tú a acercarte a este mundo del conocimiento. Y de allí pasamos entonces a que nos ayudes a entender este Pachacuti.
Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Me sumo totalmente a las palabras que ha señalado Soledad. Un lujo poder estar con ella también y un lujo poder estar con Elvira aprendiendo, conociendo, ¿no? Bueno, yo entré a la universidad en los años 80, ¿no? Es ese mi lugar desde el cual yo estoy hablando, un cierto lugar de arenas movedizas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a través de dos importantes profesores que yo tuve, como uno podría decir, esos profesores maestros, ¿no? Que te van llevando de la mano, que tienen todo el tiempo necesario del mundo para como entender, ¿no? Y darle tiempo a las inquietudes que una va mostrando. Yo tuve como profesor a Carlos Aldunate, que actualmente, bueno, hace muchos años es director del Museo Chileno de Arte Precolombino. Él me llevó a la pasión de conocer, ¿no? Conocer al otro, ¿no? Y también conocerse a una, porque una también es un otro, ¿no? Todos somos otros, todos somos distintos y diferentes y diversos, y esa es nuestra riqueza. Y a través de él yo tuve un primer acercamiento a América y a Chile indígena, y posteriormente también tuve como profesor maestro a José Luis Martínez Cereceda, que también es antropólogo, es etnohistoriador. Bueno, Carlos Aldunate es abogado y arqueólogo, y lo tuve como maestro en años complejos en Chile, ¿no? Vivíamos en dictadura en esos momentos, entonces la universidad era un espacio, ¿no? de respirar, y a través de ellos también yo pude respirar esta posibilidad de acercarse a temas como más bien invisibles, ¿no? Donde los pueblos indígenas estaban un poco fuera de los relatos históricos, o si no totalmente fuera de los relatos históricos. Y a través de ellos pude entender que cuando yo tenía que meterme en ámbitos de los pueblos indígenas tenía que ser capaz de darme cuenta que estaba frente a categorías de pensamiento, ¿no? Y que eso era, que ahí habían maneras de entender y comprender el mundo que eran completamente distintas, y tan válidas y tan fabulosas y tan fantásticas como todas. Por ahí, digamos, me fui amando, fui aprendiendo a amar. Pasamos entonces a tu presentación, Carolina, para que puedas ayudarnos a penetrar en este pacha de ti. Sí, bueno, yo he tomado algunos apuntes, y lo que yo quisiera presentar es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista sobre el tema que anima este conversatorio, que es justamente Pachacuti, eh, con el objetivo de que mi presentación no sea, o mi punto de vista no sea una apropiación cultural, ¿no? Sino que más bien abrir un diálogo sobre una categoría andina de pensamiento que desde mi perspectiva el pensamiento occidental no le ha dado el lugar que corresponde, ¿no? Y lo que yo quiero expresar también en los minutos, ¿no? En estos 5 minutos, es un gesto de reverencia a la importante tradición de estudios andinos desarrollados por el ámbito de la etnohistoria, esta disciplina que se ocupa del estudio de los pueblos indígenas en contextos de dominación, por ende desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Y siempre en ejercicios de interdisciplina, es decir, en ejercicios de relación con otras disciplinas del saber, ¿no? Desde la literatura, materiales arqueológicos, antropológicos, lingüísticos, visuales, sonoros, ¿no? Históricos, etcétera, ¿no? Y ocupándose por dar especificidad cultural, histórica a las experiencias vividas por las sociedades andinas, ¿no? A partir del hecho colonial, a partir de la invasión y la conquista, ¿no? Y que inaugura un proceso de dominación colonial que se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Y esta tradición de estudios andinos se ha dedicado a repensar, a entender en sus propios términos a las sociedades andinas, ¿no? No desde la perspectiva de la desestructuración, no desde la perspectiva de la discontinuidad, no desde la perspectiva de que todo, en definitiva, a partir del siglo XVI fue ruptura, fue todo pérdida, sino que más bien intentar reconocer cómo las sociedades andinas, cómo los pueblos indígenas entendieron, vivieron, pensaron, dieron respuesta a ese nuevo mundo que se les vino encima, ¿no?
Y aquí quisiera pedir que se podía pasar la primera imagen, ¿no? Que es una página del Museo Chileno de Arte Precolombino, si fuera posible, ¿no? Para contarles que a fines de diciembre del año 2018, en el Museo Chileno de Arte Precolombino, se inauguró una exposición temporal que se llama La Fiesta de las Imágenes en los Andes, que ustedes pueden completamente navegar por esta maravillosa página, ¿no? Y los curadores de esa exposición fueron el etnohistoriador José Luis Martínez, también antropólogo José Luis Martínez Cereceda, la lingüista Paula Martínez, la etnohistoriadora Carla Díaz y quien les habla, ¿no? Y pueden incluso descargar el bello catálogo de esta exposición. Y les cuento esto porque a través de las piezas se presentó cómo las sociedades andinas entendieron y entienden el concepto de Pachacuti, ¿no? Un término complejo, como hacía referencia Soledad, ¿no? Y que refiere a la noción de tiempo-espacio, por una parte, que es Pacha, y Cuti, que es vuelta, vuelta de mundo. En nuestro pensamiento occidental no tenemos ningún término que tenga dos niveles de comprensión, ¿no? Y por lo tanto esto nos habla de la complejidad, al mismo tiempo de la sofisticación de esta categoría de pensamiento, por lo tanto de pensamiento. Si quieres, vamos a la siguiente imagen, que es la calabaza pirograbada. Bueno, este es el catálogo de la exposición que ustedes pueden descargar, ¿no? Y en este catálogo, en la exposición se muestra una pieza que es una calabaza pirograbada, si quieres, que es esta, ¿no? Y si aquí observan esta pieza o este cuenco pirograbado, se dan cuenta que la calabaza tiene una división cuatripartita, es decir, está dividido en cuatro y a su vez está dividido en dos, donde se representan distintas escenas, ¿no? Si desde el punto de vista del observador nos centramos en las secciones de arriba y de abajo del lado derecho, lo que vemos es una interpretación andina de la llegada de los españoles y del cristianismo a el surandino, lo que da cuenta, ¿no?, de un nuevo orden social y de un nuevo orden político, ¿no? Aquí lo que tenemos es una interpretación andina, es el Pachacuti, ¿no? Es esa vuelta de mundo, es el fin de una época, es el comienzo de otra, ¿no? Incluso en el catálogo de la exposición se señala que en ese mundo que está invertido, el Inca se ve en la parte izquierda, ¿no? Abajo, como un personaje que se reconstruye a partir de su cabeza, ¿no? Entonces, lo que está representando esta calabaza, ¿no?, es cómo se transformó el mundo andino por efecto del colapso de la invasión europea que invirtió, que dio vuelta el mundo y el mundo quedó por lo tanto trastocado, ¿no? Luego lo que vemos acá es una categoría de pensamiento que refiere a la noción de cambio, de reordenamiento y de reemplazo. Concepto complejo, concepto sofisticado, donde se da cuenta de algo muy interesante, ¿no? De cómo son el estado de las cosas, ¿no? Cuál es su condición, y esa condición es siempre en el movimiento, y es en el movimiento donde transitan, donde ocurren, donde suceden los seres vivos, nuestra historia y nuestras contingencias, ¿no? Por lo tanto, así nos vamos acercando a los delicados, a los sutiles, a los complejos contenidos que lo constituyen, ¿no? Que es un concepto que es al mismo tiempo ruptura, al mismo tiempo reordenamiento, trastorno y cambio, ¿no? Y si vamos a la imagen siguiente, ¿no?, que es la foto de la muerte de Atahualpa, eh, ¿qué es lo que se está representando en la calabaza o en este cuenco, ¿no? Lo que se está representando es al Inca que fue capturado en noviembre de 1532 en las cercanías de la actual ciudad de Cajamarca, el Inca Atahualpa, ¿no? Con esta imagen, ¿no?, de Guamán, del cronista Guamán Poma de Ayala, donde dice conquista, córtale la cabeza a Atahualpa, ¿no? Atahualpa, que en esos momentos es el principal representante o dignatario del estado del Tahuantinsuyo, ¿no?, o estado incaico al momento de la invasión, ¿no?
Y yo quisiera también, estamos puras mujeres, ¿no? Está Elvira, está Soledad, estoy yo, ¿no? También poner acá en relieve el trabajo desarrollado por una tradición andina iniciada por mujeres, ¿no? En la década de los 70, de los 80, me refiero a Teresa Buiz Casán, a Olivia Harris, a Verónica Cereceda, donde se va reconociendo que ya en los cronistas europeos ellos registran un relato, ¿no? Un relato mítico, un relato que está como en el telón de fondo de las sociedades andinas, ¿no? El relato que refiere al Pachacuti como una categoría que se aplica al cambio, pero no es cualquier cambio, ¿no? No es el cambio entre el día y la noche o entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, sino que son transformaciones cósmicas que las podríamos también referir a cataclismos, a terremotos, a desastres naturales, a desequilibrios que tienen una potencia tal, que el movimiento es tan brutal, es tan completo, ¿no? Que no solamente se marca el inicio de algo nuevo, sino que el desplome, ¿no? El desplome de un tiempo y de un espacio antiguo, de un tiempo y un espacio de un pacha, ¿no? Un aspecto que yo comienzo, que considero que es sumamente interesante porque el concepto Pachacuti nos invita a reflexionar de que tenemos que contribuir a mantener el equilibrio, ¿no? El cosmos requiere de equilibrios necesarios que tenemos que mantener. Y si estos equilibrios no se mantienen, los Pachacuti son inevitables, ¿no? Es decir, las desestructuraciones de los órdenes son inevitables, ¿no? Y además recordar que Kuti no es solamente una vuelta de mundo, sino que también refiere a alternancia, a lo que señalaba Soledad, ¿no? A este turno entre los contrarios, ¿no? Por ende, si no mantenemos los equilibrios, ¿no? El Pachacuti es inevitable, ¿no? Y va a ser una vuelta total de mundo, es una vuelta de todo un mundo, es una vuelta de una era, es una vuelta de una pacha, ¿no? Se acaba un ciclo temporal, se acaba una época del tiempo, ¿no? Por ello, es interesante que reflexionemos sobre el concepto de Pacha, ¿no? Porque en nuestro pensamiento occidental nosotros entendemos el tiempo de una forma lineal, evolutiva, progresiva, ¿no? Siempre vamos de un menos a un más, siempre vamos como escalando, ¿no? Siempre hay un génesis, un origen, hay un creador, ¿no? Hay un iniciador. En el ámbito de las sociedades andinas el mundo existe, ¿no? Y las divinidades no crean, sino que reordenan el mundo, ¿no? Y en relación a cómo nosotros pensamos el universo, nosotros reconocemos un cielo que está arriba y un infierno que está abajo, ¿no? Cielo e infierno que nunca vemos, ¿no? Que está fuera como de nuestro tiempo, ¿no? Nosotros siempre vivimos en este presente que es lineal y que va siempre hacia un futuro que es progresivo y que inevitablemente va a ser mejor, ¿no? Y es ahí donde nos movemos, ¿no? Eh, en el pensamiento andino, el término pacha, ¿no? Refiere a temporalidad y espacialidad al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, pacha es orientación temporal y es orientación espacial al mismo tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de época, hablamos de edad, hablamos de años, ¿no? Y cuando el pensamiento aymara mira el pasado o piensa el pasado, que siempre va a estar delante nuestro, no siempre está atrás, como en nuestro pensamiento occidental, lo piensa y lo mira en tanto una sucesión de edades, ¿no? Y si quieres podemos pasar a la próxima imagen, por favor. Y esta es una representación contemporánea, un poco de lo que yo estoy señalando, ¿no? Una tabla de sargua, una pintura en tabla en madera, ¿no? Y hay un tiempo mítico, ¿no? Que recoge los relatos andinos, haciendo referencia a de que en el mundo
han existido distintas o una sucesión de tiempos y espacios, ¿no? Cada pacha o cada división temporal está asociada a un espacio, ¿no? Por ende, las edades se relacionan a tiempos y espacios, ¿no? Y a grandes rasgos y en un ejercicio de simplificación, aquí lo que nos encontramos es con una concepción cíclica, ¿no? Reconociendo que míticamente existía un tiempo y un espacio donde no había luz, ¿no? Donde era un espacio un poco gris, un poco en penumbras, ¿no? Esa era la época chulpa, la época de los gentiles, la época de los antiguos, ¿no? Ese era el Purum Pacha. Vino un cataclismo que marca el fin, ¿no?, de ese tiempo y espacio chulpa para dar inicio al tiempo y espacio solar, al tiempo y espacio luminoso, al tiempo y espacio de la luz, ¿no? Acá cuentan fin de un mundo, cuenta un tiempo pasado, salió dos soles incandescentes que hizo derretir todo en cuanto existía en la tierra como castigo divino al ver que la gente era muy egoístas, ¿no? Bueno, por lo tanto, acá lo que nos encontramos es con esa interpretación. Bueno, ese cataclismo es un pachacuti, ¿no? Es un pachacuti que es inevitable, ¿no? Que no solamente es un elemento dramático, sino que también es una reordenación del mundo, ¿no? Por lo tanto, el pachacuti no solamente alude a cambios, ¿no?, sino que alude a reordenamiento y por lo tanto a apariciones de nuevas humanidades. Y eso, por ejemplo, si lo miramos desde una perspectiva histórica y mítica, se asocia al Estado incaico, ¿no? El Estado incaico es esa vuelta de mundo, ¿no? Con uno de sus mayores, uno de sus más importantes dignatarios, que es Pachacuti, ¿no? En él se centra el inicio de este estado del Tahuantinsuyo, de este estado incaico, ¿no? Es el inicio de un nuevo tiempo, es el inicio de una nueva era, es un cambio absoluto de mundo. El mundo cambió, el mundo se trastocó. Y ese concepto también es aplicado, ¿no?, a lo que significó para las sociedades andinas, ¿no?, esta inversión de mundo que fue la invasión y conquista hispana. Soledad, quedo atenta por si estoy bien en el tiempo o... No, puedes ir cerrando para pasar luego al Elvira. Si te queda algo pendiente, aprovechemos de... Sí, sí. Bueno, yo quisiera, tal vez pueda ahí darse las preguntas también, porque ha sido bastante grueso, ¿no? Entonces, a lo mejor dar un poquito de aire para generar mayor diálogo a partir de las preguntas y, por supuesto, también de lo que nos pueda decir Elvira. Muchas gracias. Sí, María, yo sé que es algo que cuesta mucho precisamente ir penetrando, así que de verdad, para algunos será la primera vez, para otros no, pero ahí queda instalado para que cada uno siga explorando. Y aprovecho de hacer un comentario, porque algunos se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué hablar de Pachacuti en un espacio de una prebienal de arte textil? O sea, y claro, lo que quiero decir es que tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque desde aquellos que hemos estudiado algo del mundo andino, sabemos que los textiles son un soporte fundamental de la cultura, de esta cultura en particular. Y en ese sentido, creemos que, yo lo veo así al menos, que gran parte de esta capacidad de sobrellevar este Pachacuti ha tenido que ver con sostener su cultura en los textiles. Y desde ese punto de vista, creemos que nadie mejor que Elvira podría ayudarnos precisamente a ver desde ese espacio, desde el espacio de las comunidades tradicionales, ayudarnos a acercarnos, a conocerlos. Y paso a presentar a Elvira entonces. Elvira es artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen, el Ayu Cacachaca, de la provincia Avaroa de Oruro, Bolivia.
es hablante de aymara y quechua y es exdirectora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, Bolivia. Es autora y coautora de múltiples publicaciones sobre textiles y, con gran orgullo digo además, que muy recientemente, el 28 de agosto pasado, ella ha sido reconocida con la medalla Goethe del 2020, con decoración oficial de la República Federal de Alemania, otorgada cada año por el Goethe Institute a personalidades que se destacan por su labor y compromiso con el intercambio cultural internacional. Entonces, tenemos el placer de escucharte, Elvira. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, querida Soledad. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de la Prebienal del Arte Textil, que me parece muy interesante. Y bueno, saludar a la Soledad, ¿no?, que nos ha convocado, digamos, a esta conversación, a María Odone, que nos ha compartido las experiencias, y bueno, a Rosario Wood, que está atrás controlando, digamos, para que todo funcione bien, y creo que ha sido muy bonita la introducción que desarrolló. Y bueno, yo plenamente agradecida por haber pensado en mí, digamos, para que podamos compartir estas pequeñas experiencias, reflexiones, que me parece muy importante para poder un poco acercarnos acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy yo me voy a referir directamente a este tema del Pachacuti, que es bastante interesante, como nos ha narrado María Odone, desde la parte, digamos, académica de investigación que se la conoce, ¿no?, desde los años, digamos, 60, 70 y bueno, los 80, que hoy en día todavía seguimos madurando. Pero mi mirada no se va a centrar, digamos, en ese sentido de mirar las bibliografías, por supuesto que también es interesante, pero yo voy a hacer más una mirada desde el lenguaje que hablamos como comunidad, como pueblo, porque yo soy hablante de aymara y quechua, yo vengo del pueblo, y bueno, yo he estado conversando con mis abuelas, con mis abuelos, con mi mamá, con mi papá, con mis tías, con mis tíos, ¿no?, con algunos comunarios, acerca de este tema, un poco, digamos, mostrando este viaje de cómo los investigadores han visto esta temática y cómo nosotros hoy en día lo vemos, digamos, ¿no? Entonces ha sido muy interesante su respuesta, al que me hace pensar un poco más. Probablemente yo tampoco pensaría en esa dirección, porque como los académicos somos absorbentes de las bibliografías, es nuestra herramienta, digamos, de poder, digamos, entender estos viajes, pero hoy en día yo me confío, digamos, en este viaje de la, no sé, como una expresión de la oralidad, de la memoria oral de los pueblos. Y bueno, en este debate, cuando se ha comenzado, digamos, a preguntar cómo lo entienden el tema del Pachacuti, porque esta narrativa nos lleva, digamos, ¿no?, cambios dramáticos que incluso nuestra querida hermana María nos ha dicho, ¿no?, que sería un nuevo ordenamiento, que sería un nuevo orden del mundo, estos cambios justamente que estamos viviendo con el tema de la coronavirus, que todos estamos confinados en casa y que todos tenemos la dificultad, digamos, de expresarnos fuertemente en todo el sentido de la salud que nos genera estas dificultades, ¿no? Y eso es a nivel mundial. Bueno, en ese sentido ha sido bastante interesante cómo reflexiona. Por un lado, los textos nos muestran como un tiempo y espacio, ¿no?, y el retorno. Este tiempo y espacio, ¿cómo podría tener un retorno? Y esto ha sido una pregunta justamente a mis comunarios, digamos, a la población, digamos, o a mi familia, y ellos dicen, no puede retornar el tiempo no tiene un retorno, ¿no? Entonces ha sido bien interesante en ese sentido, y me han dado dos datos bien importantes que en realidad existen, digamos. Por ejemplo, hay dos tiempos muy fuertes que marcan, digamos, en el ciclo de la estación de los cultivos, que es muy importante, ¿no? Y además sus cambios serán graduales, no serán así como que se corta y regresa otro, digamos. Entonces,
estos dos tiempos que nos marcan, por ejemplo, Hayupacha, el tiempo de las lluvias, ¿no? Y Autipacha, el tiempo de los fríos, ¿no? Entonces, estos Hayupacha y Autipacha nos marca, por ejemplo, este ciclo de la producción que tiene que ver y consiste en ese sentido, digamos, en el tema de entender el Kuti, ¿no? El Kuti no hace cambiar, digamos, en este caso de que un tiempo va a cambiar completamente y va a venir otra, sino para ellos el Kuti es, por ejemplo, cuando se habla de normalmente de un árbol, de un arbusto, o puede ser cualquier otra que se mantiene en la tierra, la semilla y brota, tiene un retorno que vuelve a salir las hojas a su debido tiempo, a su debido momento, ¿no? Entonces hay términos, por ejemplo, cutimonca, ¿no? Y cutimonca es volverá otra vez, volverá, ¿no? Hay que esperarlo que volverá. Entonces, en ese cutimonca siempre está referido con las plantas, ¿no? Por ejemplo, un animal no volverá, ¿no? Un animal, como decir, un rebaño no volverá, es un ciclo de vida que tiene caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien interesante porque nos está mostrando dos tipos de dinámicas, ¿no? Que poco a poco los cambios son graduales. Y para ellos, por ejemplo, en el tiempo, digamos, de las épocas oscuras y de las épocas claras, para ellos es que la Tierra es viva y el universo es viva. Entonces, cuando la Tierra y el universo es viva, los cambios no son dramáticos, los cambios son graduales para ellos, ¿no? Es como que hay un movimiento, ¿no? Y este movimiento poco a poco se va reajustando y se va desarrollando otras dinámicas, ¿no? Entonces, es bien interesante en ese sentido, no es como los textos nos hablan, ¿no? De que el retorno, de que un cambio dramático, que es como que a ratos nos narra que estos cambios han sido súper drásticos, cortantes, tajantes, pero en la terminología de la lengua oral, donde se puede escuchar, es como poco a poco gradual, ¿no? Dice, por ejemplo, la infección contemporánea, moderna, no es de golpe, sino es en un desarrollo que se va haciendo muy poco a poco, ¿no? Así como paso a paso, dependiendo a lo que te está tocando vivir. Por ejemplo, cuando uno está hablando, digamos, de los hilos, ¿no? Probablemente el tema de construir la materia prima en un hilo te ha llevado mucho tiempo a la perfección de hacer un hilo fino. Entonces, eso, por ejemplo, no es un cambio rápido, es un cambio según la dinámica de que lo vas tratando, lo vas haciendo. Entonces, esa transformación te lleva a un tiempo, ¿no? Y este tiempo incluso se convierte en una dinámica de otras acciones que involucra. Entonces, en ese sentido es bien interesante porque se puede entender, digamos, Pachacuti como tiempos que serían intermedias en realidad, no sería un tiempo en que sea el pasado y el moderno, sino más bien es un articulador, ¿no? Entre el pasado y el futuro, ¿no? Para poder mirarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, el término Aymara es bastante interesante cuando nos dice, por ejemplo, Kutimusa, ¿no? Voy a volver en quechua, y Kutiniña en Aymara es lo mismo, ¿no? Volveré. Entonces, no es como que es tajante de que el cambio dramático nos va a marcar y nos va a decir, digamos, a que este retorno nos lleve, digamos, a que sea otro tiempo. Entonces, en esa dinámica de entender, yo veo que el universo mismo tiene sus ciclos, ¿no? Entonces, estos ciclos, justamente en las iconografías tenemos estos espirales, donde nos lleva desde un punto hasta que se despliega en un redondel, ¿no? Y del redondel incluso que se puede ir a la inversa para poder llegar hasta un punto, ¿no? Entonces, todo ese caminar, digamos, de
de fluirlo con la vida, con el ciclo de la vida, también se puede ver con el tema del ser viviente, en este caso ya sean animales o plantas o los seres humanos, que nos ajustamos a esta dinámica, ¿no? Entonces, parece que en ese sentido es bien interesante, más bien creo que la educación o no sé, una mirada académica lo absorbe como ciertos cambios dramáticos y que nuevos tiempos vienen, ¿no? Pero parece que en realidad los nuevos tiempos no son así como tajantes, sino más bien se va ajustando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje muy desde la comunidad, como se entiende, digamos, ¿no? Para poder fluir la vida misma entre el tiempo, entre el espacio, y bueno, el tema de regresar, ¿no? Volver a brotar, volver a florecer, volver a ser otra vez, ser una persona. Y lo mismo pasará con la sociedad, ¿no? Hay como esta pandemia, es como que muchas hojas caerán del árbol y estas hojas caídas son pues nuestros, no sé cómo decir, nuestros antepasados, ¿no? Como los ajayos de los muertos. Y bueno, esto entra en la tierra y bueno, vuelve a brotar otra vez en el árbol, ¿no? El árbol se alimenta otra vez y brota las hojas y vuelve a florecer otra vez, ¿no? Entonces creo que es más bien como un ciclo de la vida donde no son cambios dramáticos, sino más bien son como unos ciclos donde pasas ciertas dificultades y bueno, después de las dificultades vuelve otra vez una normalidad de florecer, pero eso no es de la noche a la mañana, sino es a lo largo del tiempo que va ocurriendo, y eso es como nos muestra en Aymara, ¿no? Cutiniña, Cutimonca en quechua, entonces eso nos hace sentir que los ciclos no están completamente, tajantemente separadas, ¿no? Sino más bien tiene una transición entre el uno y el otro, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender desde una dinámica que yo creo que hay que más bien profundizar lingüísticamente cómo nos puede desplazar, digamos, en varias direcciones, ¿no? Puede ser en el tema del espacio o en el tema del tiempo, ¿no? El tiempo, por ejemplo, para ellos no se cortan, el tiempo siempre va a estar, ¿no? Siempre hay un presente, un pasado, y bueno, el futuro siempre es como que probablemente, ¿no? No es que es seguro, sino es un aproximadamente, probablemente pase. Entonces, en ese ciclo de entender, digamos, de la rítmica, lo mismo la Pachamama, la Madre Tierra, también tiene ese ritmo, ¿no? El ritmo de la Pachamama tiene ciertos tiempos donde puede, por ejemplo, este Pachacuti no te va a decir que, por ejemplo, las famosas estaciones en Aymara, ¿no? Como el Hayupacha y Autipacha, no es una precisión de la fecha. Puede ser, por ejemplo, años retrasadas y puede ser años adelantadas. Y estos años retrasadas, pues se anuncia justamente con ese Cutimonca cuando retorna, digamos, o retoña las hojas. Se sabe más o menos en qué fecha está fluyendo las aguas para volver a brotar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, normalmente comienza finales de agosto, septiembre a brotar, pero hay años donde probablemente en algún momento no ha llovido mucho, digamos, en el año. Entonces, por lo que no ha llovido mucho, no se ha, como decir, acumulado bastante agua, entonces su retorno va a ser más tardía. En vez de que sea septiembre, comenzará en octubre o probablemente mediados de octubre, ¿no? Y en muchos casos también ha sucedido finales de octubre. Entonces, esto no es un tiempo específico de tal fecha a tal fecha, también es por el ciclo del agua, de cómo se ha acumulado. Entonces, esto va a tardar y mucha gente tiene esta lectura de verla a las plantas de cuando retoña, digamos, ¿no? Cutimonca, cuando va a soltar las hojas. Entonces, nosotros bajo esa dinámica hacemos nuestras siembras. Entonces, para mí que entre el tiempo del pasado y como los cambios dramáticos del Pachacuti, parece que es más bien como una construcción de temas políticos que se ha absorbido, ¿no? Y no en el sentido de la acción de hacer las cosas como nosotros lo vemos. Entonces, en ese sentido es bastante interesante porque nos está mostrando este ciclo de la estación comparadamente, ¿no? Con el tema del universo, que en este caso es Pacha, que es el tiempo y espacio, ¿no?
Y el Kuti es como que el ciclo de la vida es así, ¿no? Hay ciclos duras y hay ciclos también de buen augurio, digamos. Entonces, estos ciclos siempre habrá una buena y una muy fuerte, una, ¿no? Y esos son graduales y no son cortadas, ¿no? Entonces, eso me hace entender de que la persona o nosotros los seres vivos nos queremos entre los seres para poder entendernos en una dinámica de que cómo funciona la Pachamama, ¿no? Y cómo son estos retornos de nuestras vidas propias, digamos, ¿no? En un árbol genealógico, en una, no sé, como un camino de los rebaños, un camino de los árboles, de los arbustos. Entonces, todo este tiene lo mismo en el ciclo de la tierra, ¿no? Cuando, por ejemplo, fertilizas, no fertilizas, para que pueda brotar, cuando las aguas fluyen, cuando las aguas no fluyen. Entonces, toda esa dinámica nos hace entender de que la conectividad es bien importante y no es cortante y tajante, ¿no? Entonces, creo que hay que investigar un poco más y no entrar en esta dinámica de que hay estos cambios muy fuertes y rápidos y duras, ¿no? Más bien, hay ciclos donde tenemos un tiempo de reflexión, un tiempo incluso de reapropiación en temas culturales, y eso nos puede ayudar a entender, y creo que en los textiles es bien claro en ese sentido, ¿no? Tenemos por ejemplo, los hilos con fibras naturales como el animal o puede ser vegetal, ¿no? Pero después se puede entender también apropiación de los hilos artificiales acrílicas, ¿no? Que nosotras mismas lo adoptamos y lo acomodamos en nuestras estructuras, en nuestras técnicas, en nuestros formatos de aguayos y chuspas, y se convierte en identidad porque mantiene la estructura, mantiene la técnica. Entonces, en este caso, no son cambios dramáticos, sino más bien hay un entrelace de puente entre la estructura, la técnica y la materia prima de cómo se transforman. Entonces, para mí no es un Kuti directamente retornar o volver, ¿no? Sino más bien es como readjuntar las cosas. Entonces, en ese sentido, parece que este término se ha absorbido en una dirección así muy, muy sesgada, y eso hay que repensarla desde la entrada lingüística, porque como nosotros hablamos la lengua, pues entendemos de una manera distinta, y la escritura siempre es como una abstracción, ¿no?, del pensamiento, que esta terminología lo van desplazando en direcciones como probablemente ellos lo entienden. Entonces, en ese sentido me gusta trabajar con la comunidad, porque la comunidad nos está mostrando no es una transformación completa, sino es una transformación gradual de cómo nosotros entendemos en nuestro universo común, con las plantas, con los animales, con los seres como nosotros, y todos son los seres vivos que se van uniendo puentes y mejorando, digamos, y superando ciertas dificultades. Entonces, creo que es una mirada más amplia que pueda compartir simplemente eso, y bueno, estaremos atentos a las preguntas. Maravilloso, Elvira. En realidad ha sido un fantástico, un tremendo aprendizaje, además. Y precisamente eso es lo que queríamos, ¿cierto? Poder entender más desde adentro. Y en ese sentido, claro, siempre, como tú dices, a veces los aprendizajes académicos nos conducen a ciertas, como tratar de tener ciertas certezas sobre algo que en realidad, aunque no desconocemos. Entonces, por aquí vamos. Esto creo que es una oportunidad maravillosa para ir aprendiendo juntos. Eso es lo que queríamos provocar. No sé si tú, María, tienes alguna pregunta particular para iniciar otro nivel de la conversación y después acercando a las preguntas. No, yo me sumo completamente a tus palabras y es un lujo haber podido escuchar a Elvira. Yo estoy completamente de acuerdo con ella en el sentido de que hay una interpretación de relatos, ¿no?, que vienen desde la escritura, y sabemos que la escritura siempre va a ser un proceso de homogeneidad y por lo tanto también un ejercicio hegemónico, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante es este planteamiento que hace Elvira. Bueno, todo me parece interesante, pero lo que me parece muy, muy adecuado, y nuevamente insisto como en la sutileza, ¿no?, en la sofisticación del pensamiento que se expresa en el habla,
¿no? En las categorías que están ahí presentes, que las sociedades andinas, lo que creo yo que hicieron los cronistas, fue también reconocer cómo las sociedades andinas entendieron ese momento que fue la conquista, ¿no? Y de ahí creo, estoy completamente de acuerdo con Elvira, que ahí se produce una interpretación política, efectivamente, ¿no? Y por otro lado, me parece excepcional, ¿no? Que cómo el habla no da cuenta de nuestra acción en las cosas, ¿no? Y creo que esa alusión que hace Elvira a entenderlo como una transformación gradual, pero una transformación gradual, insisto en esta forma occidental que nosotros tenemos de entender que separamos la naturaleza de la cultura, ¿no? Y acá lo que hemos visto es que es una transformación gradual de todos los seres vivos, ¿no? Donde yo como humano soy parte, ¿no? Están los seres vivos todos, ¿no? Plantas, animales, ¿no? Otras corporalidades, las aguas, los cerros, ¿no? Nosotros ahí como también como seres vivos y otros elementos, ¿no? Y es esa transformación gradual que como que irradia a todas las distintas corporalidades. Así que gracias, Elvira. Sí, un verdadero regalo y muy esperanzador, como dicen algunos en el chat, nos hace sentir y ver y reconectarnos, ¿no es cierto? Y repensarnos. Yo creo que tal vez quería hacer una acotación a un momento en particular, porque en este tránsito, en este proceso, uno puede identificar que este es el momento como el llamado de atención, ¿no? De detenerse y ya, paremos, reflexionemos, revisemos, veamos. Entonces también para todos los que ha sido también una semana muy interesante en ese sentido, porque múltiples reflexiones han surgido sobre el tema de la creación, del tiempo, del territorio, de la pertenencia, de la resistencia, todos vinculados al quehacer del textil. En ese sentido, me gustaría, Elvira, poder preguntarte así muy puntualmente, como tejedora, o como tejedoras, porque son una comunidad, ¿cómo se viven estos procesos, estos cambios? ¿Algo has anunciado tú respecto, por ejemplo, a cómo van en este proceso gradual, ¿cierto?, escogiendo nuevos materiales, incorporando nuevos colores, nuevas interpretaciones? Pero tal vez particularmente en estas circunstancias, ¿hay algo que te gustaría hacer notar? Bueno, yo creo que en este tema de las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo, es clave esta reflexión, ¿no? Justamente de cómo entendemos desde nuestro punto de vista como los Andes, por ejemplo, ¿no? Porque compartimos Aymara, Quechua, norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia, Perú, está Ecuador. Entonces, creo que en ese sentido sería bastante interesante una reflexión. Por supuesto que estas escrituras que se mencionan no nos lleva, digamos, a una claridad mayor, ¿no? Porque también son herramientas académicas que se las traduce a la investigación, ¿no? Como traducir, por ejemplo, el tema del Dios, ¿no? Y este Dios unificador, generalizador, cuando se le ha absorbido, digamos, no sé, de la naturaleza, ¿no? Y de la naturaleza se ha convertido en una persona y de una persona al mundo y todo es hombre, digamos, machista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bastante interesante preguntarnos desde nuestra epistemología, desde nuestra filosofía, en términos lingüísticos del Aymara y Quechua, que es muy interesante en ese sentido porque es súper equilibrador, digamos, porque todavía no se ha homogenizado, no se ha blanqueado, no se ha hecho un pensamiento único. Entonces, en ese sentido es muy interesante cómo nosotros, por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, a la naturaleza como nuestros dioses alimentadores, ¿no? Porque nos alimentamos de la tierra y del agua y del aire. Entonces, toda la materia prima viene, por ejemplo,
de la naturaleza directamente, ¿no? Por ejemplo, los rebaños de camélidos se alimentan de la tierra, de la naturaleza, y la fibra vegetal por ejemplo, el algodón, igual es de parte de la naturaleza, viene de la tierra. Entonces, toda esta dinámica, ¿no? Nosotros tuvimos un respeto muy importante, digamos, en que nosotros nos queramos, ¿no? Como seres vivos del universo. Y cuando nos quedamos como seres vivos del universo, pues esta ruptura grande ha sido justamente con este tema del capitalismo, ¿no? Con el tema de vivir bien, en otras palabras, como por ejemplo, tener todas las comodidades en tu casa, ¿no? Y creo que este homogenizador de blanquear una monocultura nos ha hecho perder estas nociones, y es donde mucha gente de la sociedad simplemente piensa, por ejemplo, en un consumo sin responsabilidad, simplemente por su comodidad de comprar, no sé, puede ser, por ejemplo, un tejido, no es simplemente es tener por tenerlo, ¿no? Pero en una autorreflexión, entendiendo, digamos, en estas dinámicas, en estas coyunturas súper complejas de lo que estamos viviendo, creo que es como una llamada de atención en el tiempo lo que nos está haciendo, ¿no? Cómo yo reflexionaría, digamos, mirando la tierra, porque en realidad todos nos alimentamos de la tierra. Carne viene de la tierra, todas las verduras vienen de la tierra, y bueno, también una parte del agua, como por ejemplo los peces, ¿no? Entonces, toda esta dinámica mucha gente no lo entiende porque simplemente es ir a un supermercado y comprarla. Y sin responsabilidad, es comprar y comer, ¿no? Es un consumo sin responsabilidad. Pero si uno se preguntara de cómo estos ciclos de la dinámica funcionan, entonces uno puede autorreflexionar, ¿no? Y pensar un poco de la vida de la tierra, por ejemplo, ¿no? La vida de la tierra no es que toda la vida puede soportar con todo lo que se tala, por ejemplo, la madera, todo el tema de los árboles que se va sacando, pues esto, por ejemplo, reduce en tema de la producción del oxígeno. Menos oxígeno, menos nubes, menos lluvia. Entonces va a haber sequías grandes donde la misma humanidad o los seres humanos en realidad somos los contaminadores. Entonces yo creo que más bien hay que reflexionar en ese sentido, porque muchas veces es muy bonito entender el tema del textil, que es impresionante en cómo tejemos las estructuras, las técnicas, los formatos, las nuevas acciones del arte, hasta animaciones, ¿no? Pero entender de estas dinámicas cómo lo apelaría el arte en ese sentido, porque realmente estamos viviendo una situación dramática, porque la mayor parte de las materias primas, en este caso, ya son sintéticas, ya no son orgánicas, naturales, que vienen, por ejemplo, del animal, o que vienen, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Que son vegetales. Entonces, toda esa dinámica de cambiar las nociones también es un problema, porque el acrílico, ustedes saben muy bien, no se deshace rápidamente. No va a ser como una materia orgánica que, no sé, en 10 años o 20 años se va a poder deshacer, digamos, sino más bien es un contaminador que puede incluso quitar la vida de otros seres vivos, ¿no? Como los animales, por ejemplo, los hilos artificiales, no se descompone rápidamente, y muchas veces, por ejemplo, si se mete en el agua va a estar y puede amarrar la cabeza a una tortuga, un pez, y puede matar, ¿no? Entonces yo creo que son reflexiones bien grandes que hay que hacerlo. Con el CUTI no estoy tan de acuerdo como un retorno, sino más bien es como esa graduación gradual de transformación que hay que repensarla, de cómo debe reaccionar la sociedad y cómo debería de ser nuestra educación en términos de educación formal, o también educación de la casa y familiar. Yo tengo una educación comunitaria del pueblo, no tengo una educación muy fuerte académica, digamos. Entonces, en ese sentido hay diferencias muy grandes, ¿no? Donde se tiene, por ejemplo, los académicos que tienen una formación muy fuerte y va a ciertos espacios específicos, incluso, por ejemplo, para las tejedoras. Nosotros como tejedores desde los Andes aportamos, están en los museos, las colecciones, y en muchos casos las tejedoras no tienen ni siquiera pisada a estos espacios culturales para poder ver los textiles y leer las estructuras y técnicas,
y es muy compleja en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que autorreflexionar porque también el aprendizaje de, no sé, pues como un aprendizaje de una generación a otra generación lleva 20 años de formación directamente y no solamente la formación académica, que es 5 años de licenciatura, 5 años para doctorado y bueno, eres el gran maestra y maestro y para los otros no hay acceso, digamos, ¿no? Entonces yo creo que más bien la sociedad tiene que reflexionar para que sea más accesible y que podamos trabajar en conjunto, en puente, digamos, entendernos en un respeto mutuo del ser humano, ¿no? Muchas gracias, Elvira. Oye, bueno, no, ya empieza a correr el tiempo y queremos dejar algún espacio para que puedan participar nuestros asistentes que han estado muy activos, con muchas flores, agradecimientos para las panelistas. Y voy a empezar a buscar alguna pregunta para orientar lo que nos queda de tiempo. Aquí hay una que dice, ¿se podría considerar la colonización como una mutilación a nuestra relación intrínseca con los ciclos de lo vivo? Algo así como un deseo aprendido de querer controlar el tiempo y espacio. Yo creo que va para las dos. Que yo quisiera, a partir también de lo que dijo Elvira, yo creo que desde nuestro pensamiento occidental consideramos que la naturaleza es un recurso, ¿no? No es un ser vivo. Entonces, por lo tanto, si lo pensamos desde ese lugar, efectivamente, como es un recurso, nos podemos apropiar de ese recurso, lo podemos utilizar, lo podemos desequilibrar, porque es un recurso, ¿no? Si uno pensara que no es un recurso, sino que es un ser vivo, efectivamente no tendríamos los desequilibrios que tenemos hoy día. Entonces, por lo tanto, yo creo que los procesos de colonización, que en definitiva eh, conllevan invasión, conllevan conquista, conllevan apropiación, ¿no? Se parte desde esa perspectiva de extractivismo, ¿no? Extractivismo de materias primas, porque la naturaleza es un recurso que yo puedo utilizar, no es un ser vivo. Yo creo que la pregunta es bien amplia, ¿no? En realidad, yo creo que más bien en este viaje de la filosofía y la epistemología desde los Andes, los del sur o desde los indígenas, como podríamos entender, digamos, como América Latina, es bien importante, ¿no? Por ejemplo, los académicos, cómo lo han separado la naturaleza y un recurso, ¿no? Son dos fuentes que lo usan y esa separación es la que nos ha llevado este problema bien grande, porque como se ha convertido para los académicos un recurso que hay que tenerlo y hay que absorberlo, pero para los andinos indígenas, yo diría de las raíces o de las comunidades indígenas, la naturaleza es un ser vivo. Y como es un ser vivo, yo tengo que convivir, yo tengo que vivir con este ser vivo y yo tengo que cuidarlo, yo tengo que alimentarlo, yo tengo que respetarlo, ¿no? Entonces, no es un recurso en ese sentido, ¿no? Es un ser vivo más que me acompaña, que es parte de la vida. Entonces, en esa reflexión, por ejemplo, por esa razón a ratos yo digo, yo creo que la academia tiene que reflexionar, tiene que repensarse y tenemos que entender de esta noción, ¿no? De la dinámica integral de los seres vivos, ya sean animales, plantas, personas. Entonces, la pregunta fue, ¿no? Si podemos controlar el tiempo y el espacio. En realidad no podemos controlar el tiempo y el espacio, ¿no? Porque para nosotros es como un ser vivo, tenemos que respetarlo, tenemos que cuidarlo. Entonces, cuando tú cuidas un espacio, por ejemplo, de la fertilización de la tierra, donde meterás más abonos, traerás otras plantas, traerás otras semillas, esta dinámica en realidad lo estás cuidando y estás alimentando, ¿no? Y el espacio, ¿no? En este caso del tiempo del aire, en muchos casos no se puede controlar y eso es como hacen, por ejemplo, con este tema de la tecnología, ¿no? Que es bastante interesante, de cómo, por ejemplo, el Wi-Fi puede ser más veloz, ¿no? Tienes que tener estas torres que tienen que dar las señales, pero ¿quién se ha preguntado qué pasa con las ondas, ¿no? Muchos países están, por ejemplo, negando porque estas ondas que pasan por tu cuerpo, ¿no? También genera, por ejemplo, problemas de salud en este caso, que muchas veces, por ejemplo, cáncer, ¿no?
El cáncer es un problema serio que no hay cura y todo el tiempo nos quejamos, pero no nos damos cuenta que también nosotros somos constructores, parte de eso, porque con todas estas ondas estás generando estos problemas serios. Y bueno, por otro lado, el tema del aire, de cómo se contamina con el tema de la producción masiva, ¿no? De las industrias que daña. Y estas humos, ¿no? Masivas no solamente es para una persona quien tiene la fábrica, sino es para toda una sociedad, porque eso se va a los espacios abiertos y de los espacios abiertos cae en lluvia, ¿no? Entonces, yo creo que más bien estos problemas son bien grandes a nivel mundial, por eso yo digo, y hay que apelarla al consumo sin responsabilidad. Este consumo sin responsabilidad homogenizadora, blanqueadora, que está en las universidades, que están en las escuelas, están en los colegios de donde se forman, con el tema de la educación universal, como por ejemplo el separar de que no es un ser vivo, sino es un recurso, son temas fundamentales para poder entender estas lógicas, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos esta autorreflexión como sociedad, desde la educación, desde la casa, desde el pueblo, desde el país, desde la región de donde hablemos, para que realmente podemos tener esa autorreflexión conjunta, digamos, ¿no? En la sociedad, para que propongamos qué tipo de vida queremos, cómo queremos en un respeto mutuo realmente poder ser equilibrada, ¿no? Entonces yo creo que más bien en ese sentido requiere una reflexión profunda la sociedad. Sí, yo quisiera complementar como con el tema de la educación, ¿no? Como desde tempranamente si tenemos currículum monoculturales, ¿no? Que enseñamos tempranamente a escribir de izquierda a derecha, por ejemplo, cuando hay otras culturas que escriben de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de arriba a abajo, ¿no? O que en nuestros colegios seguimos enseñando esta pirámide, ¿no? De que arriba está el ser humano, ¿no? Dominando al resto de los seres vivos. Entonces, creo que ahí necesitamos de una transformación sumamente importante y además hay un tema que también se está colocando acá, que es el derecho a la soberanía alimentaria, ¿no? De que tenemos que reflexionar profundamente las intervenciones transgénicas que se están haciendo a las plantas. Seguimos pensando que la planta, que la naturaleza es un recurso, que no es un ser vivo, que hay cuerpos ahí, las montañas, los cerros, las aguas son cuerpos, son otras corporalidades, ¿no? Pero en definitiva son cuerpos como los nuestros, que tenemos que respetar. En cambio, una pregunta que tenía relación precisamente a cómo transferir esta idea de la transformación de las plantas, pero a animales y a las comunidades, decía, cómo podríamos transferir esto. No puedo encontrar la pregunta exacta, pero iba en esa línea. ¿Cómo podíamos transferir este concepto de transformación de las plantas, pero llevarlo a los animales o las comunidades? Por ahí iba. No sé si se puede aportar algo desde allí, Elvira. Bueno, como dije, ¿no? Nosotros no lo tomamos como un recurso, ¿no? Nosotros lo tomamos seres vivos. Y todos los seres vivos, ya sean animales, plantas, ríos, aguas, vientos, aire, cielo, tierra, todos son seres, ¿no? Y este ser tiene que tener un respeto mutuo entre nosotros, ¿no? Yo cuido al cerro porque hago mis ofrendas y el cerro cuida a mí, ¿no? Entonces, así es nuestro Dios, ¿no? Hay femenino, masculino, hay diverso, ¿no? Y no es como, por ejemplo, en la educación, ¿no? La religión se convierte en una masculinidad, ¿no? De un hombre Jesús, ¿no? Entonces, creo que todo eso hay que tener una reflexión profunda porque nosotros vivimos con el universo, ¿no? Oye, y a propósito, precisamente tocando temas de género, hay una pregunta que se asocia también a estos tiempos de cambio, dice, ¿cómo se proyectan los feminismos desde las comunidades? ¿Existe como tal? Bueno, yo creo que hay una raíz bien profunda, ¿no? La raíz profunda está justamente yo diría, incluso con las civilizaciones fuertes que han dominado las femeninas.
Y en ese sentido es bien interesante. Nosotros, por ejemplo, en los Andes, la fuerza mayor se concentraba en los textiles, en la femenina, ¿no? En las mujeres. Y nosotros tuvimos nuestro, como estado, yo diría, del control de la producción de la textilería, que son las famosas agliahuasis, ¿no? Y estaban en las agliahuasis de todo como nosotros trabajábamos, ¿no? Incluso controlábamos la distribución de los textiles, ¿no? De cómo iba a ir hacia el Estado, hacia los guerreros, hacia la sociedad, hacia el pueblo, y eran puro femenina, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí nace un poco la acción femenina que era muy fuerte y hasta hoy en día se puede ver, ¿no? Nosotros en Bolivia, por ejemplo, creo que la mayor parte de las mujeres de pollera son muy fuertes en estas luchas sociales, cuando tenemos, por ejemplo, las marchas, reclamos, ¿no? Pero la educación homogenizadora nos lleva, digamos, justamente después de la colonia, que es muy fuerte en términos de que el machismo entra, y esto es netamente republicano, ¿no? En la colonia ha sido más drástico con el tema de los indígenas y las comunidades, pero en la república se fortalece este tema del manejo de las tierras con los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí comienza, por esa razón es un poco complicado entender de estos de que hablan cholos, mestizos y tales, porque ellos son los que han fregado, digamos, en este sentido, en términos de poder tener que plantar esta educación, ¿no? Que es muy dura y además absorberse en el tema del machismo, ¿no? Y estas son luchas grandes de la contemporaneidad y yo creo que en términos de la voz femenina es muy fuerte porque nosotros somos los que controlamos en las comunidades el tema económico, el tema de la producción. Somos transversales en realidad, ¿no? Como comerciantes, como productoras. Entonces yo creo que va en otra dirección de entender un poco el sistema, ¿no? Ya sea histórico, ya sea etnográfico, contemporáneo, moderno, de las acciones contemporáneas, y no entender desde ese punto del blanqueador, entre comillas, ¿no? Porque el feminismo viene de afuera y el feminismo, ¿no? Y además incluso a ciertas clases social que le ha caído y han vivido muchos años de esas acciones. Y nosotros tenemos otros tipos de acciones. Entonces, en ese sentido, para mí yo creo que hay que pensar fuertemente de cómo nosotros lo entendemos y cómo nos han mirado, ¿no? Y a veces yo creo que esa reflexión nos puede ayudar a entender las dinámicas de cómo se maneja, por ejemplo, en este tema de que es bien obvio y claro, el tema de la parte académica, cómo ha hecho la acción en este tema de cómo nos muestra y cómo incluso las acciones orales nos lleva a otras dimensiones y cómo armar estos puentes en realidad. También tiene que renovarse estos pensamientos, ¿no? Y no solamente tomar estas herramientas que muchas veces nos queremos homogenizar en este pensamiento, sino mostrar nuestro pensamiento y filosofía. Yo creo que en ese sentido sería bastante interesante entender lo femenino desde América Latina o desde las comunidades o como pueblos originarios. Sí, yo quisiera agregar a eso como esta idea de los feminismos del sur, ¿no? Que creo que es muy importante darle una vuelta también a eso. Precisamente hay una pregunta que va en esa orientación, que dice, ¿cómo repensar los espacios educativos en relación a los saberes ancestrales del sur? Es decir, va en línea con las reflexiones, a lo mejor podemos profundizar desde allí. Bueno, yo creo que hay una reflexión bien grande, perdón que corte. No. En realidad es una reflexión bien grande que hay que hacerlo y yo creo que América Latina o todo América Latina, ¿no? Hemos tenido un problema serio con el tema de la educación, ¿no? Una es súper blanqueadora, dos es súper vertical, tres es, yo diría, absorbedora de temas externos, ¿no? Y no prestamos atención. Por ejemplo, el tema del textil. En tema del textil, a ver, ¿en qué universidad tenemos la formación de licenciatura en arte textil? Creo que no, nos ha absorbido las industrias. Tenemos industria, quizás tenemos, no sé, otras, pero no hay como un arte textil de verdad. Ahora, una comparación, por ejemplo, lo que yo he visto en la India, por ejemplo. Y eso es bastante interesante. En la India, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, nosotros que tenemos la materia, por ejemplo, de artes plásticas, ellos tienen el arte textil. Ellos hilan, ellos seleccionan las lanas,
ellos bordan, ellos tejen. Entonces, imagínate si nosotros con el tema de la materia artes plásticas solo hemos dedicado en pintura, en collage, en no sé, en hacer florcitas con papel o no sé, innovar algo. No has dado un valor de las raíces de las comunidades, de quiénes somos y cómo somos. Entonces ahí se ha perdido realmente la formación tremenda, ¿no? Por esa razón yo digo, la educación es súper vertical, súper blanqueadora y además súper absorbedora de teorías y tendencias de afuera, ¿no? Con el tema universal, esa es la palabra universalización. Pero si nosotros tenemos una raíz bien fuerte con todos, mira, en las colecciones arqueológicas tenemos realmente, yo diría, un tesoro increíble que acumulamos. Cómo nosotros leemos esto y cómo trabajamos con las escuelas y colegios y cómo mostramos nuestra propia epistemología y filosofía al mundo, así para poder ser bien equilibrada. Lo que tú piensas yo respeto y lo que pienso yo desde mi raíz, desde los Andes o desde, no sé, desde las Américas, habría un respeto mutuo. Entonces yo creo que más bien en ese sentido tenemos que tener una autorreflexión que en otros países sí existen, pero nosotros no miramos, simplemente nos cerramos porque la educación sigue con este tema, yo diría desde la República, que se ha mirado, que se ha plantado la semilla hasta la actualidad. Eso no se ha renovado. Y para su renovación necesitamos la producción, necesitamos la reflexión y necesitamos incidir. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo con todas las tejedoras, por ejemplo, en Chile, con el tema de los mapuches, las organizaciones, las personas que están trabajando, nos puede ayudar, digamos, a empujar, pero son organizaciones, yo diría, sin respaldo, ni del Estado, ni de la misma sociedad. Muchas veces somos personas que hemos autorreflexionado y estamos apoyando hacia la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido hay que hacer un trabajo muy fuerte desde varios puntos de vista para poder realmente equilibrar el tema de la educación. Sí, yo aportando, yo creo que efectivamente, a lo menos en Chile, tenemos que hacer una revisión profunda de nuestro currículum, ¿no? Porque, insisto, es un currículum monocultural, es un currículo blanqueador en el ámbito de la historia. Seguimos hablando de una historia prehispánica, precolombina, luego tenemos un momento colonial, donde los pueblos indígenas desaparecen de esa historia. ¿No? No son protagonistas, absolutamente, ¿no? Y en ese sentido, esta noción de Pachacuti, ¿no? que se abre desde la academia, es decir, no, lo que está significando para los pueblos indígenas 1492 es no el Día de la Hispanidad, no el descubrimiento, es un proceso de invasión, es un proceso de conquista, es una ruptura. Es una ruptura. En el caso particular de Chile, ¿no? Estamos a punto de un próximo plebiscito de cuál es la constitución que tenemos. En Chile, las 7 constituciones que hemos tenido hasta ahora, los pueblos indígenas han quedado fuera. Entonces, seguimos haciendo una historia uniforme, ¿no? Vista no desde América Latina y con América Latina. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué sabemos de los pueblos originarios? ¿Qué sabemos de los pueblos afrodescendientes? ¿No? Lo único que sabemos es un proceso de conquista, donde hay ruptura, ¿no? Y las poblaciones indígenas, porque ni siquiera son pueblos, no son naciones, no tienen derecho, ¿no? Las poblaciones indígenas son incorporadas a un sistema. Y luego, cuando vienen los procesos independentistas, ¿no? A estas poblaciones que son bárbaras, donde hay poblaciones mestizas, donde hay poblaciones indígenas, porque no son pueblos, hay que asimilarlo, hay que civilizarlo, hay que blanquearlo, ¿no? Entonces eso va creando una invisibilidad, y yo creo que esa es la gran deuda histórica, ¿no? Una gran invisibilidad de los pueblos o de las naciones indígenas, que hoy día se nos puso y se nos reventó en la cara, y tenemos que desarrollar puentes, eso es fundamental, y creo que esos puentes, como señala Elvira, ¿no?
vienen desde distintos lugares, pero necesitamos transformaciones urgentes en el ámbito de la educación, porque si no seguimos reproduciendo un sistema hegemónico donde las dominaciones y los racismos tienen distintas caras, ¿no? Eh, entonces eso es súper complejo, porque los racismos no solamente son ideologías, sino que el racismo se piensa, perdón, se vive desde el cuerpo también. Bien, muchas gracias. Hoy está pero sumamente interesante. Tenemos unos asistentes muy, muy activos. Se me corrió la pregunta aquí. Tenemos un asistente muy activo, se ve que esto ha generado mucha reflexión, mucha actividad, y precisamente lo que estamos haciendo aquí es tender puentes, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, y claro, irnos con esta reflexión y tomar lo que nos corresponda en los pasos para que las políticas educacionales y sociales en nuestros países vayan cambiando a medida de los tiempos. Esto creo que va a ser la última pregunta para luego cerrar. ¿Cuál es la responsabilidad de curadores de quebrar la jerarquía de bellas artes y artes textiles como una mantención de sistemas dominados por mundos masculinos, dominando femeninos? A ver si alguna de ustedes puede aportar. Bueno, yo he tenido una experiencia tremenda en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore como directora, ¿no? Y el choque ha sido justamente este tema de educación, ¿no? Porque el tema de la educación es justamente el debate del título, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien, una de mis curadoras ha dicho, yo soy la licenciada, yo soy la que he trabajado 20 años aquí, yo soy la experta, así es que usted no me va a venir a decir nada aquí. Y eso fue muy dura para mí, porque imagínate, yo vengo del pueblo, de la comunidad, conozco estos tejidos como se han hecho, la lectura es completamente distinta. Estamos hablando de dos fuentes completamente diferentes. Es como decir, el lenguaje de la escritura y el lenguaje de lo práctico, quien lo desarrolla, ¿no? Entonces, comencé a decirlo, entonces, ya que usted sabe cómo se hace el tema de la exposición, ¿no? Ella decía primero la exposición y luego la investigación. Y yo decía, no, no es así. Primero es la investigación y luego es la exposición, porque tenemos que realmente saber cómo se descifran las cosas y recién se pone en la práctica el tema de la exposición. Y fue un debate increíble, nos ha llevado por mucho tiempo, pero los errores garrafales donde se ha tenido, y eso es mi crítica bien dura a un museo con todos sus curadores y curadoras, y ojalá que esto puede cambiar, digamos, y no ser así tan vertical, es el tema de cómo se construye, por ejemplo, el textil. Nosotros como tejedoras, nosotros no miramos la belleza superficial como de un cuadro. Qué lindo la pintura, qué hermoso el color. Nosotros las tejedoras, realmente cuando leemos el textil, nosotros queremos contar los hilos. Cuántas urdimbres, cuántas tramas, cuál es la rítmica matemática, si son pares, impares, ¿no? Para una figura, por ejemplo, de composición, las sumas y las restas. Incluso cuando son complejas hay que ver anverso, reverso. No solamente te da la información un solo lado. Cuando ves anverso, reverso, tú te das cuenta si es simple o compleja. Cuando son complejas, por ejemplo, cambia de colores. Entonces, las tejedoras dicen, no, pues no puedes tratarlo un textil contra la pared como si fuera cuadros. Yo quiero ver anverso, reverso. Entonces, la curaduría, ¿cómo debería de ser? Ahí es donde el debate ya comienza, cómo ve el curador y cómo ve la parte práctica. Y en ese sentido, yo creo que es mucho mejor que tengan una reflexión de que se trabaje con la parte práctica y con la parte teórica, pero ya unificando, digamos, estos puentes o tendiendo estos puentes, pero con el mismo sueldo, porque no que el curador, que es entre comillas el dueño de, ¿no? Entonces, ellos son bien pagados y nosotros como tejedoras nada, y simplemente 2 centavos, y eso no es justo. Eso no es un respeto mutuo. Yo creo que hay que reflexionar profundamente. Yo digo a nombre de todas las tejedoras, nosotros también aprendemos por mucho tiempo. Nos ha costado aprender y por lo tanto necesitamos ese respeto que tienen también los curadores de formación. Y yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar al mismo nivel y ojalá en el futuro pueda suceder eso, simplemente eso. Bien,
tal vez abrir el micrófono para cada una de ustedes para ir despidiéndonos ya y vamos a ir cerrando. Entonces paso la palabra a María, si quiere una última reflexión o aporte, y después a Elvira y vamos cerrando. Bueno, yo lo que quisiera decir es que insistir en esta posibilidad de lecturas compartidas, de saberes que se van filtrando, ¿no? Y un poco dejar de exorcizar esta diferencia entre la academia y entre los saberes, ¿no? Y saberes otros, ¿no? Que forman parte de otras ontologías, de otras epistemologías. Entonces yo creo que el llamado es fundamentalmente a unir puentes, ¿no? Y esos puentes se unen en el diálogo, porque si no efectuamos este camino de puentes, vamos al despeñadero. Esa es mi impresión, ¿no? Y lo que necesitamos justamente es pensar en que aquí existen saberes que son simétricos, ¿no? No hay asimetría, no hay jerarquías, porque justamente han sido las construcciones jerárquicas las que han producido desigualdades, ¿no? La desigualdad es una construcción histórica, la desigualdad es una construcción cultural, la desigualdad es una construcción de exclusión, ¿no? Y si no logramos tender puentes entre distintas miradas, el despeñadero va a ser una perspectiva de un cambio dramático, ¿no? De un cataclismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta tradición etnohistórica ha dado cuenta justamente de que también existe ese relato, ¿no? Cuando pensamos en simetrías, por nuestro pensamiento occidental dicotómico, tendemos a pensar o es este otro, o es arriba o es abajo. Desde otras formas de pensamiento se nos habla de que estos opuestos se complementan. No se trata de que digamos, no, está todo malo, ¿no? Sino que hagamos efectivamente esta unión de estos contrarios para mantener el equilibrio, ¿no? Y ese es mi llamado. No es la academia y el saber práctico, ¿no? Sino que es como complementamos el tremendo ejercicio que se ha hecho hasta el momento. Gracias. Gracias a ti, María, muchas gracias. Elvira, tus últimas palabras para irnos despidiendo. Bueno, simplemente decir que en esta complementariedad, que no seamos sujetos de investigación, sino complementemos con la parte práctica y la parte teórica y seamos coautores, ¿no? Tanto desde la praxis y tanto desde lo teórico. Y este respeto mutuo de la coautoría nos puede ayudar a fluir de la mejor manera de los vacíos que aún hay que trabajar bastante y que podamos superar estos problemas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que hay que rechazar el uno y el otro, sino más bien ser constructiva de las dos partes para podernos complementar de la mejor manera y poder construir la posición que tenemos o la mirada que tenemos en una amplia, digamos, mirada de quiénes somos y cómo somos. Yo creo que eso nos puede ayudar a superar estos problemas. Muchísimas gracias, Elvira. Bueno, para ir cerrando ya y despidiéndonos, este último día de prebienal que realmente parecía imposible y ya estamos cerrando, parece impresionante. Les quería compartir algunas últimas ideas que he tenido en estos días y a propósito de sus palabras, que han sido realmente una jornada fantástica. La verdad es que yo las he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo y se ve que nuestros asistentes también. Las muchas ganas de seguir conversando, espero que esas posibilidades existan en el futuro. Y Elvira, yo creo que tienes una invitación del área de arte textil de la Chile, porque había muchos mensajes ahí, y para construir escuelas de arte textil como deben ser en nuestros países, ¿no? Así como muy abiertas, integradoras, hablaban algunas de realmente todos los saberes textiles integrados en una escuela de arte textil. Construiremos, lo más importante, sí. Querida, yo creo que Chile tiene que construir, Argentina tiene que construir, estamos las tejedoras, sí. Bolivia y por supuesto en todos los países de América Latina, y así vamos a mostrar lo que somos.
Sí, muchas gracias. Ya, de verdad, lo último que quería agregar es que ha sido también una jornada muy esperanzadora para mí en lo personal y creo que para todos. Y también nos plantea los desafíos que vienen, porque este nombre Pachacuti tenía que ver también con una proyección hacia adelante. Estamos en una prebienal y lo que viene ahora es la bienal, la bienal presencial, el cual espero que todo este tejido que hemos ido construyendo lo hagamos ahora presencial, ¿eh? Y nos podamos abrazar, entrelazar y reconocernos y seguir creciendo juntos, que eso es lo más importante. Así que bueno, me despido aquí, muy agradecida de la oportunidad, que ha sido realmente feliz